Bienvenidos a este curso a través de YouTube sobre la figura de Ludwig van Beethoven, este año 2020 que estamos conmemorando los 250 años de su nacimiento. Vamos a hacerlo en varias etapas. En esta primera toca el turno hablar de su familia y los primeros 11 años de su vida. La estructura del curso es ir escuchando la música de Beethoven, acompañando del relato de su vida, conforme vayamos avanzando. En esta primera ocasión no tenemos música que compartir, porque todavía hasta los 11 años no hay alguna composición que el genio de Bonn haya hecho. Así es que iniciamos. Su familia. Los antepasados de Beethoven. Por un lado está la rama Beethoven. Sabemos que su tatarabuelo, Guillermo van Beethoven, nació en Lovaina, que ahora es Bélgica, y era comerciante en vinos, y que se casó hacia 1680. De allá viene el origen de Beethoven, de los Países Bajos y de Bélgica. Su bisabuelo, Henry van Beethoven, nació en 1683 y fue sastre en Amberes. Después, ya pasando a sus abuelos, tenemos que su abuelo paterno, Louis van Beethoven, nació en 1712 en Amberes y murió en 1773 en Bonn. Fue el tercer hijo de Henry. Llegó a vivir a Bonn en 1732. Su familia era de origen flamenco y plebeyo, pero utilizaban el apelativo van, común en aquellos países, diferente al Bonn que se usaba en Alemania. Se colocó como músico de la corte y se casó con María Josefa Pohl en 1733. En 1761 fue maestro de capilla en Bonn y también se dedicó al comercio de vinos y murió hacia 1773. El abuelo fue una figura importante en la vida de Beethoven. Está la abuela paterna, María José Pohl, que nació en 1714 en Bonn y murió en 1775 en Colonia. Pues ella se sabe que era muy aficionada a la bebida, e incluso llegó a morir en un asilo en la cercana ciudad de Colonia. Tuvo muchos hijos, pero solo uno sobrevivió hasta la adultez, que va a ser justamente el papá de Beethoven. Así es que vemos una relación aquí en la familia Beethoven, por un lado la música y por otro lado el vino, que van a influir en la vida de Ludwig. Y finalmente, de este lado Beethoven, vamos a ver a su papá. Johann van Beethoven nació en 1740 en Bonn y murió en 1792 en Bonn. Fue alumno de su padre y entró a la capilla electoral en 1756 como músico de la corte. Se sabe que en 1767 se casó con María Magdalena Keverich, que fue profesor de música, pero que fue muy aficionado a la bebida, lo cual le provocó que perdiera sus empleos oficiales. Es decir, el padre de Beethoven era músico, no tenía el talento ni la rectitud de el abuelo, Louis van Beethoven, pero por ahí vendrá pues tal vez esta influencia musical que recibirá Ludwig. Y pasando ahora al lado de la mamá, la rama Keverich, se sabe que el abuelo materno, Henry Keverich, nació en 1795 en Treveris y murió en 1753 en Walsberg, y que fue jefe de cocina del elector de Treveris, que es un puesto importante. Y la abuela materna, Ana María Betffords, nació en 1705, no se sabe bien en dónde, y falleció en 1768 en Herrenbreinstein. De ellos nació la madre, que es María Magdalena Keverich, en 1746 en esta ciudad de Herrenbreinstein, y murió en Bonn en 1787. Fue hija del cocinero elector de Treveris y se casó a los 20 años siendo ya viuda. Era una mujer dulce, bondadosa,
capaz, delicada y melancólica, pero de carácter débil. Estos son pues los padres de Beethoven, Johann van Beethoven y María Magdalena Keverich, que formaron un matrimonio. Se casaron el 12 de noviembre de 1767, tuvieron 7 hijos, pero solo 3 llegarán a la edad adulta. El primero fue Ludwig María, que nació en 1769 y murió en el mismo año. El segundo fue Ludwig, que es el objeto del curso y a quien todos conocemos, que nació en 1770 en Bonn y murió en 1827 en Viena. El tercero fue Caspar Karl, que también nació en Bonn en 1774 y también murió en Viena en 1815. Él se casó con Johanna Reis, quien falleció en 1868, y que tuvieron un hijo, Karl, que fue el único sobrino y pupilo de Ludwig van Beethoven. Después está como cuarto Nicolas Johann, que nació en 1776 en Bonn y murió en 1848 en Bonn. Él fue boticario, se casó con Teresa Obermayer, pero no tuvo hijos. Y después la quinta fue Ana María Francisca, que murió al poco de nacer. Lo mismo el sexto August Franz George, que vivió 2 o 3 años. Y finalmente María Margarita Josefa, que también murió al año de nacer. Así pues, la familia de Beethoven está formada por un padre dedicado a la música, de mal carácter, muy aficionado a la bebida, poco estable, y una madre bondadosa, amorosa, pero de carácter débil, que lo va a querer mucho, y pues básicamente sus 2 hermanos menores, Caspar Karl y Nicolas Johann, a quienes Beethoven de algún modo querrá apoyar y acompañar en su desarrollo. Y habrá pues un solo sobrino de toda esta familia, solo habrá un sobrino que es Ludwig, que nació en 1806 y murió en 1858. Esta es pues la familia de Beethoven. Pues bien, esta primera parte vamos a hablar de los primeros 11 años de la vida de Beethoven. Como les decía, pues no tenemos indicación de alguna composición, será hasta después, que de todos modos pues es muy raro que alguien antes de los 10 años escriba música, pero veremos que Beethoven sí tiene un talento natural que va a ir desarrollando. Así es que pues estos primeros años, en 1770, nace Ludwig van Beethoven el 15 o 16 de diciembre en Bonn, capital del electorado de Colonia, que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que hoy es Alemania, en la calle de Bonn-Gasse número 515. Lo más seguro es que haya sido en la madrugada del 16 de diciembre su nacimiento. Sus padres, Johann van Beethoven y María Magdalena Keverich, ya habían tenido un hijo llamado Ludwig María, como ya vimos, que falleció al poco de nacer. Así es que repiten el nombre de Ludwig en este segundo hijo que tienen, que fue bautizado el 17 de diciembre, eso sí se sabe por la fe de bautismo. Beethoven es bautizado como católico, como era la ciudad de Bonn, siendo sus padrinos su abuelo Luz van Beethoven y su madrina Gertrudis Baurns, una vecina. En ese entonces el arzobispo elector de Colonia, es decir, la autoridad política del lugar, era a su vez un religioso, Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels. Y el emperador de Austria era José II, titular del Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía su sede en Viena. En 1773 muere el abuelo Luis, que tenía 63 años, de quien Beethoven guardó buenos recuerdos y sentía que había heredado su vocación musical, más que la de su padre. En 1774, mientras tanto, en Francia muere Luis XV y Luis XVI ocupará el trono. En abril nace Caspar Karl, el hermano de Beethoven,
Y este año, en música, Gluck estrena su ópera Ifigenia en Aulid, el gran compositor alemán que reformó la ópera. En 1775, su padre, que era músico, le da las primeras lecciones del piano. Y el niño ya es capaz de acompañarlo en algunas canciones, es decir, a los 4, 5 años se inicia Beethoven en la música. En 1776 es el año, como sabemos, de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que se convertirán en los Estados Unidos. Este año Beethoven empieza a asistir a la escuela elemental de Hubert en la New Gasse y nace su segundo hermano, Nicholas Johann, en octubre. Mientras tanto, Gluck estrena otra ópera llamada Alceste. En 1777, Ludwig acostumbra pasar los veranos como niño en el castillo cercano a la ciudad de Bonn y asiste a la escuela para su educación elemental. Su padre se da cuenta que tiene un gran talento y se dedica más a darle formales lecciones de música. En 1778, a los 7 años, Ludwig se presenta por primera vez en público, el 26 de marzo como niño prodigio junto a la señorita Aberdock, que tocaba el violín, que era alumna también de su padre. Esto ocurrió en la Academia Musical de las Tränengasse en Colonia. El papá alberga una gran ilusión de que Beethoven fuera otro Mozart. Había quedado el referente de aquel niño prodigio Mozart, y los padres que descubrían algún talento en su hijo pensaban que también podrían tener un Mozart. Pues aquí casi nada más que el papá pues no tenía los tamaños de Leopold Mozart para encauzar bien a su hijo. El padre en ocasiones llevaba a los músicos de la ciudad para tocar en su casa, por ejemplo en ocasión del santo de su esposa, María Magdalena. Y este año del 78 es cuando nace Johann Nepomuk Hummel, que será uno de los alumnos de Beethoven. En 1779, el niño Beethoven empieza a tomar lecciones con Tobias Pfeiffer, un oboísta bohemio que vivió en su casa y que era compañero de parrandas de su padre. Se cuenta que en ese entonces el papá llegaba en la noche de las francachelas y a veces despertaba a su hijo para que tocara ante sus amigos o para darle alguna lección de clase, de música. Pero pese a este rigor y a esta mala formación, Beethoven no va a perder su interés por la música. Nace su hermanita Ana María Francesca, que morirá en este mismo año de 1779. En 1780 muere María Teresa, que es la emperatriz de Austria, y José II ocupa el trono. Se va Pfeiffer, el oboísta, y entonces Ludwig empieza a tomar lecciones con Egidius van den Eden, un organista flamenco que tocaba en la corte, que le da clases de teoría musical y de teclados. También aprende a tocar órgano en el templo de los monjes franciscanos. Y un primo suyo del lado materno, Franz Robantini, le empieza a dar lecciones de violín. En diciembre, Ludwig van Beethoven cumple 10 años. Y como podemos ver, pues va tomando lecciones aisladas de una cosa, de otra, con diferentes músicos, pero él será capaz de ir integrando todos estos conocimientos para su formación. En 1781, Ludwig termina sus estudios elementales y su padre lo envía al Tirocinium, una escuela media donde no destacó y más bien se caracterizó porque iba mal vestido y no era muy sociable con sus demás compañeros. Nace otro hermanito, August Franz George, que como sabemos no vivirá para la adultez. Y en noviembre, el pequeño Beethoven realiza una gira como virtuoso por los Países Bajos en compañía de su madre, recorriendo el Rin y llegando hasta la ciudad de Rotterdam. Pero tuvieron un éxito relativo, causó cierta admiración, pero no obtuvieron muchas ganancias. Como vemos, esta parte de Alemania tiene mucho vínculo con Holanda y con Bélgica, por eso se explica la cercanía de Beethoven con esta región del mundo. Así es que, pues esto es pues los primeros años de la vida de Beethoven. Lo vemos que pues nada apunta que vaya a ser el gran genio musical de la historia, en un lugar pequeño en Bonn, tomando lecciones aisladas de música,
con un padre que, pues si bien lo inicia en la música, no lo forma muy bien, pero pues de aquí va a salir el gran Beethoven. Dejamos ahí este primer capítulo. En el siguiente ya podremos ir escuchando, o sugiriendo más bien, algunas obras para que vayamos conociendo su desarrollo musical. Gracias.